Sean bienvenidos todos los que están por allí, amigos. Bienvenidos, esta es la segunda sesión del proyecto CAS. El día de hoy nos vamos con el segundo capítulo de 100 años de soledad. Vamos a adentrarnos de nuevo en la fantasía de Gabriel García Márquez. A ver qué nos va a regalar el día de hoy. ¿Les parece? Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, y algo extraño debió quedarle en el modo de andar porque nunca volvió a caminar en público. La pobre que más no se habrá quemado, ¿eh? Renunció a toda clase de hábitos sociales, obsesionada por la idea de que su cuerpo despedía un olor a chamusquina. El alba la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir, porque soñaba que los ingleses con sus feroces perros de asalto se metían por la ventana del dormitorio y la sometían a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. Su marido, un comerciante aragonés con quien tenía 2 hijos, se gastó media tienda en medicinas y entretenimientos buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último, liquidó el negocio y llevó a la familia a vivir lejos del mar, en una ranchería de indios pacíficos situada en las estribaciones de la sierra, donde le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuviera por dónde entrar los piratas de las pesadillas. En la escondida ranchería vivía de mucho tiempo atrás un criollo cultivador de tabaco, don José Arcadio Buendía, con quien el bisabuelo de Úrsula estableció una sociedad tan productiva que en pocos años hicieron una fortuna. Varios siglos más tarde, el tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés. Por eso, cada vez que Úrsula se salía de casillas con las locuras de su marido, soltaba por encima de 300 años de casualidades y maldecía la hora en que Francis Drake asaltó a Riohacha. Era un simple recurso de desahogo, porque en verdad estaban ligados hasta la muerte por un vínculo más sólido que el amor, un común remordimiento de conciencia. Eran primos entre sí. Eso es lo que yo les decía, si había incesto, los hijos iban a nacer con deformidades físicas, con partes de animales. Habían crecido juntos en la antigua ranchería que los antepasados de ambos transformaron con su trabajo y sus buenas costumbres en uno de los mejores pueblos de la provincia. Aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus primos parientes trataron de impedirlo. Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de 2 razas secularmente entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un precedente tremendo. Una tía de Úrsula, casada con un tío de José Arcadio Buendía, tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos y que murió desangrado después de haber vivido 42 años en el más puro estado de virginidad, porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta. Una cola de cerdo que no se dejó ver nunca de ninguna mujer y que le costó la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. José Arcadio Buendía, con la ligereza de sus 19 años, resolvió el problema con una sola frase: no me importa tener cochinitos, siempre que puedan hablar. Qué romántico, ¿no? Así que se casaron con una fiesta de banda y cohetes que duró 3 días. Hubieran sido felices desde entonces si la madre de Úrsula no la hubiera aterrorizado con toda clase de pronósticos siniestros sobre su descendencia, hasta el extremo de conseguir que rehusara consumar el matrimonio.
temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara dormida. Úrsula se ponía antes de acostarse un pantalón rudimentario que su madre le fabricó con lona de velero y reforzado con un sistema de correas entrecruzadas que se cerraba por delante con una gruesa hebilla de hierro. Todo un cinturón de castidad pues le consiguió para que no tuviera relaciones con su marido. Así estuvieron varios meses. Durante el día él pastoreaba sus gallos de pelea y ella bordaba en bastidor con su madre. Durante la noche forcejeaban varias horas con una ansiosa violencia que ya parecía un sustituto del actor del amor, hasta que la intuición popular olfateó que algo irregular estaba ocurriendo y soltó el rumor de que Úrsula seguía virgen un año después de casada, porque su marido era impotente. José Arcadio Buendía fue el último que conoció el rumor. ¿Ya ves, Úrsula? Lo que andan diciendo la gente, le dijo a su mujer con mucha calma. Déjalos que hablen, dijo ella. Nosotras sabemos que no es cierto. Hablando en este caso, siempre los hombres ven muy tocada su virilidad cuando se les dice que no pueden tener hijos, ¿no? De modo que la situación siguió igual por 6 meses, hasta el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. «Te felicito», gritó. «A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer». Qué ofensivo. José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. «Vuelvo enseguida», dijo a todos, y luego a Prudencio Aguilar. «Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar». Uy. Y violento, ¿no? Pues es un hombre grande y fuerte como nos lo pintaron en el primer capítulo. Aquí ya está lanzando amenazas. 10 minutos después volvió con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la gallera, donde se habían encontrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera con que el primer Aureliano Buendía exterminó a los tigres de la región. ¡Wow! El primer Aureliano Buendía, el abuelo. Otra vez volvemos al abuelo. Exterminó a los tigres de la región. Le atravesó la garganta. Con la lanza le atravesó la garganta. Directo, no lo dejó ni saludar. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio Buendía entró en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. ¡Hola! Prepárate porque esta noche, blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó: «Quítate eso». Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. «Tú serás responsable de lo que pase», murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra. «Si has de parir iguanas, criaremos iguanas», dijo. «Pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya». O sea, le echó la culpa a la mujer y de paso a la suegra, me imagino, de que él haya tenido que matar a su compañero de juego. Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retozando en la cama hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio cargado con el llanto de los parientes de Prudencio Aguilar. El viento cargado con los llantos de los parientes. Imágenes sueltas de García Márquez en 2 líneas. El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les quedó un malestar en la conciencia. Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. «Los muertos no salen», dijo. «Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia». Sí, efectivamente. Bueno, hay mucha gente que dice que cuando ellos han recurrido a matar a alguien,
Después, por alguna razón, los ve, no se les presenta. ¿Quién lo sabrá? 2 noches después, Úrsula volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalina del cuello. Otra vez lo vio paseándose bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la lanza. Allí estaba el muerto con su expresión triste. «Vete al carajo», le gritó José Arcadio Buendía. «Cuantas veces regreses volveré a matarte». Prudencio Aguilar no se fue. Ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien. Lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto le había mirado desde la lluvia, la onda nostálgica con que añoraba a los vivos, la ansiedad con que registraba la casa buscando el agua para mojar el tapón de esparto, la nostalgia de un muerto, de un fantasma. «Debe estar sufriendo mucho», le decía Úrsula. «Se ve que está muy solo». Ella estaba tan conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla, comprendió lo que buscaba, y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche en que lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto, José Arcadio no pudo resistir más. «¿Está bien, Prudencio?», le dijo. «Nos iremos de este pueblo, lo más lejos que podamos, y no regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo». Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. O sea, todo esto fue antes de Macondo, ¿no? En donde ellos dos se conocieron y empezaron su relación. Ya vimos todo lo de la suegra, y acá, debido a la muerte de Prudencio, ellos emprenden el viaje, y allí es donde se van a perder tal vez a mitad de camino y fundan Macondo. Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. Varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. La tierra que nadie les había prometido. No como los judíos que están buscando la tierra prometida. Ellos sabían que no tenían nada y que iban hacia la nada a tratar de encontrar algo. Antes de partir, José Arcadio Buendía enterró la lanza en el patio y degolló uno tras otro sus magníficos gallos de pelea, confiando en que de esa forma le daba un poco de paz a Prudencio Aguilar. ¿Será por esto que en Macondo están prohibidas las peleas de gallos? Puede ser, ¿no? Como para no repetir esta historia o no llamarle espíritu de Prudencio Aguilar, quién lo sabe. Lo único que se llevó Úrsula fue un baúl con sus ropas de recién casada, unos pocos útiles domésticos y el cofrecito con las piezas de oro que heredó de su padre. No se trazaron un itinerario definido. Solamente procuraban viajar en sentido contrario al camino de Riohacha para no dejar ningún rastro ni encontrar gente conocida. Ellos empezaron su vida en Riohacha y ahí se van. Fue un viaje absurdo. A los 14 meses, en el estómago estragado con la carne de mico y el caldo de culebra, Úrsula dio a luz un hijo con todas sus partes humanas. Bien, nació hombre humano. Había hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo que los dos hombres llevaban en hombros, porque la hinchazón le desfiguró las piernas y las varices se le reventaban como burbujas. Aunque daba lástima verlos con los vientres templados y los ojos lánguidos, los niños resistieron el viaje mejor que sus padres, y la mayor parte del tiempo les resultó divertido. Una mañana, después de casi 2 años de travesía, fueron los primeros mortales que vieron la vertiente occidental de la sierra. Desde la cumbre nublada contemplaron la inmensa llanura acuática de la Ciénaga Grande, esplayada hasta el otro lado del mundo, pero nunca encontraron el mar. Una noche, después de varios meses de andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de los últimos indígenas que encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un río pedregoso cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado. Años después, durante la Segunda Guerra Civil, el coronel Aureliano, años después, ¿no? Hacemos un salto otra vez. Años después, durante la Segunda Guerra Civil,
el coronel Aureliano Buendía trató de hacer aquella misma ruta para tomarse a Riohacha por sorpresa, y a los 6 días de viaje comprendió que era una locura. Sin embargo, la noche en que acamparon junto al río, las huestes de su padre tenían un aspecto de náufragos sin escapatoria, pero su número había aumentado durante la travesía y todos estaban dispuestos, y lo consiguieron, a morirse de viejos. José Arcadio Buendía soñó esa noche en que aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella, y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural. Macondo. Acá que se ratifica la génesis de la obra, ¿no? Nos cuentan un tiempo atrás. Casi que este capítulo, que es el segundo, nos está hablando de hechos que pasaron antes de el primer capítulo, ¿no? Ahí vemos cómo es que él está armando su narrativa, ¿no? No es una línea completamente consecutiva de acciones y consecuencias, o de pronto la historia en sí lo es, pero la forma de él contarlo es eso. Empezó por una parte, aunque y hace flashback, va y viene, pero sin embargo toda la primera parte casi que hablaba de cuando ya estaban allí en Macondo, y esta segunda nos está hablando de lo que pasó antes. Al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea. José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejos hasta el día en que conoció el hielo. Vamos de nuevo al descubrimiento del hielo. Entonces creyó entender su profundo significado. Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala, a partir de un material tan cotidiano como el agua, y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente. Para solucionar el calor, casas de hielo, cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor, para convertirse en una ciudad invernal. Si no perseveró en sus tentativas de construir una fábrica de hielo, fue porque entonces estaba positivamente entusiasmado con la educación de sus hijos, en especial la de Aureliano, que había revelado desde el primer momento una rara intuición alquímica. Aureliano. El laboratorio había sido desempolvado. Ya volvimos de nuevo. Ya no estamos en los tiempos de antes de Macondo. Volvimos a Macondo en el momento en que José Arcadio está dedicado a sus hijos. Revisando las notas de Melquiades, ahora serenamente, sin la exaltación de la novedad, en prolongadas y pacientes sesiones trataron de separar el oro de Úrsula del cascote adherido al fondo del caldero. El experimento de José Arcadio terminó pegado al fondo del caldero. Las pobres monedas de oro de Úrsula se quedaron allí. El joven José Arcadio participó apenas en el proceso, mientras su padre solo tenía cuerpo y alma para Atanor, y el voluntarioso primogénito, que siempre fue demasiado grande para su edad, se convirtió en un adolescente monumental. Cambió de voz. El bozo se le pobló con un vello incipiente. Una noche Úrsula entró en el cuarto cuando él se quitaba la ropa para dormir y experimentó un confuso sentimiento de vergüenza y piedad. Era el primer hombre que veía desnudo después de su esposo, y estaba tan bien equipado para toda la vida que le pareció anormal. Úrsula, encinta por tercera vez, vio de nuevo sus terrores de recién casada. Oh, Por aquel tiempo iba a casa de una mujer alegre, deslenguada, provocativa, que ayudaba a los oficios domésticos y sabía leer el porvenir en la baraja. Úrsula le habló de su hijo. Pensaba que su desproporción era algo tan desnaturalizado como la cola de cerdo del primo. O sea, ella pensó que el aspecto extraño que se causaba por el incesto se estaba viendo reflejado en su desproporción.
o en su mucha proporción. La mujer soltó una risa expansiva que repercutió en toda la casa como un reguero de vidrio. Al contrario, dijo, será feliz. Obvio que será feliz. Para confirmar su pronóstico, llevó los naipes a la casa pocos días después y se encerró con José Arcadio en un depósito de granos contiguo a la cocina. Colocó las barajas con mucha calma en el viejo mesón de carpintería, hablando de cualquier cosa, mientras el muchacho esperaba cerca de ella más aburrido que intrigado. De pronto extendió la mano y lo tocó. ¡Qué bárbaro!, dijo, sinceramente asustada, y fue todo lo que pudo decir. José Arcadio sintió que los huesos se le llenaban de espuma. Atención, estamos hablando del hijo, no por si las moscas, estamos hablando de José Arcadio, pero el hijo, que tenía un miedo lánguido y unos terribles deseos de llorar. La mujer no le hizo ninguna insinuación, pero José Arcadio la siguió buscando toda la noche en el olor de humo que ella tenía en las axilas y que se le quedó metido debajo del pellejo. Para ella no representó nada, pero para él, haberse dejado ver de una mujer extraña, desnudo. Quería estar con ella en todo momento, quería que ella fuese su madre, que nunca salieran del granero y que le dijera que qué bárbaro, y que lo volviera a tocar y a decirle que qué bárbaro. Un día no pudo soportar más y fue a buscarla a casa. Hizo una visita formal, incomprensible, sentado en la sala sin pronunciar una palabra. En ese momento no la deseó, la encontraba distinta, enteramente ajena a la imagen que inspiraba su olor, como si fuera otra. Tomó el café y abandonó la casa deprimido. Esa noche, en el espanto de la vigilia, la volvió a desear con una ansiedad brutal, pero entonces no la quería como era en el granero, sino como había sido aquella tarde. Días después, de un modo intempestivo, la mujer lo llamó a su casa, donde estaba sola con su madre, y le hizo entrar en el dormitorio con el pretexto de enseñarle un truco de barajas. Ven que te tengo que enseñar un truco. Entonces lo tocó con tanta libertad que él sufrió una desilusión después del estremecimiento inicial y experimentó más miedo que placer. Hasta ahí normal también. Es su primera vez. Tiene derecho a sentir miedo. Ella le pidió que esa noche fuera a buscarla. Él estuvo de acuerdo por salir del paso, sabiendo que no sería capaz de ir. Pero esa noche, en la cama ardiente, comprendió que tenía que ir a buscarla aunque no fuera capaz. Se vistió a tientas, oyendo en la oscuridad la reposada respiración de su hermano, la tos seca de su padre en el cuarto vecino, el asma de las gallinas en el patio, el zumbido de los mosquitos, el bombo de su corazón y el desmesurado bullicio del mundo que no había advertido hasta entonces, y salió a la calle dormida. Deseaba de todo corazón que la puerta estuviera atrancada y no simplemente ajustada, como ella lo había prometido, pero estaba abierta. La empujó con la punta de los dedos y los gonces soltaron un quejido lúgubre y articulado que tuvo una resonancia helada en sus entrañas. ¡Uy, el pobre! Desde el instante en que entró, de medio lado y tratando de no hacer ruido, sintió el olor. Todavía estaba en la salita donde los tres hermanos de la mujer colgaban las hamacas en posición que él ignoraba y que no podía determinar en las tinieblas. Así que le faltaba atravesarla a tientas, empujar la puerta del dormitorio y orientarse allí de tal modo que no fuera a equivocarse de cama. Lo consiguió. Tropezó con los hicos de las hamacas, que estaban más bajas de lo que él había supuesto, y un hombre que roncaba hasta entonces se revolvió en el sueño y dijo con una especie de desilusión: era miércoles. Cuando empujó la puerta del dormitorio no pudo impedir que raspara el desnivel del piso. De pronto, en la oscuridad absoluta, comprendió con una irremediable nostalgia que estaba completamente desorientado. En la estrecha habitación dormían la madre, otra hija con el marido y dos niños,
y la mujer, que tal vez no lo esperaba, había podido guiarse por el olor si el olor no hubiera estado en toda la casa, tan engañoso y al mismo tiempo tan definido como había estado siempre en su pellejo. Permaneció inmóvil un largo rato, preguntándose asombrado cómo había hecho para llegar a ese abismo de desamparo, cuando una mano, con todos los dedos extendidos que tanteaban las tinieblas, le tropezó la cara. No se sorprendió, porque sin saberlo lo había estado esperando. Entonces se confió a aquella mano, y en un terrible estado de agotamiento se dejó llevar hasta un lugar sin formas, donde le quitaron la ropa y lo zarandearon como un costal de papas y lo voltearon al derecho y al revés, en una oscuridad insondable en la que le sobraban los brazos, donde ya no olía más a mujer, sino a amoníaco, y donde trataba de acordarse del rostro de ella, y se encontraba con el rostro de Úrsula. ¡Wow! ¿De qué manera se vuelve al sino del incesto, no? En esos momentos en que uno no puede recordarla, el rostro de alguien, porque lo ansía, y él solo encontraba el rostro de su propia madre. Confusamente consciente de que estaba haciendo algo que desde hacía mucho tiempo deseaba que se pudiera hacer, pero que nunca se había imaginado que en realidad se pudiera hacer, sin saber cómo lo estaba haciendo, porque no sabía dónde estaban los pies y dónde la cabeza, ni los pies de quién ni la cabeza de quién, y sintiendo que no podía resistir más el rumor glacial de sus riñones, y el aire de sus tripas, y el miedo, y la ansia atolondrada de huir, y al mismo tiempo de quedarse para siempre en aquel silencio exasperado y aquella soledad espantosa. ¡Oh, qué bella experiencia!, ¿no? Linda experiencia para una primera vez. Nuestro pequeño hijo de José Arcadio, que se llama José Arcadio, ¡pum!, tu primera vez. Se llamaba Pilar Ternera. Había formado parte del éxodo que culminó con la fundación de Macondo, arrastrada por su familia para separarla del hombre que la violó a los 14 años y siguió amándola hasta los 22, pero que nunca se decidió a hacer pública la situación porque era un hombre ajeno. ¿Qué es esta situación? ¿Qué es este tipo de situación? Un hombre que la violó, que se enamoró de ella y que seguía amándola hasta los 21 años, hasta que ella se fue. Una especie de síndrome de Estocolmo, pero bueno, ¿existirá ese síndrome? ¿Tendrá un nombre? ¿Ustedes lo saben? Le prometió seguirla hasta el fin del mundo, pero más tarde, cuando arreglara sus asuntos, y ella se había cansado de esperarlo, identificándolo siempre con los hombres altos y bajos y rubios y morenos que las barajas le prometían por los caminos de la tierra y los caminos del mar para dentro de 3 días, 3 meses o 3 años. No, o sea, no solo él estaba enamorado, sino ella, o quién era de los dos el que estaba enamorado. Aquí aclararon que era ella y que seguía llamando ese espíritu en las cartas, ¿no? Había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazón. Qué bello. Trastornado por aquel juguete prodigioso, José Arcadio buscó su rastro todas las noches a través del laberinto del cuarto. En cierta ocasión encontró la puerta atrancada y tocó varias veces. Sabiendo que se había tenido el arresto de tocar la primera vez, tenía que tocar hasta la última, y al cabo de una espera interminable ella abrió la puerta. ¿Por qué no abría la puerta? ¿Por qué le cerraron con tranca? ¿Por qué? ¿Ah? Vamos a ver. Durante el día, derrumbándose de sueño, gozaba en secreto con los recuerdos de la noche anterior. No dijeron por qué. Pero cuando ella entraba en la casa, alegre, indiferente, dicharachera, él no tenía que hacer ningún esfuerzo para disimular su tensión, porque aquella mujer cuya risa explosiva espantaba a las palomas no tenía que ver con el poder invisible que lo enseñaba a respirar hacia adentro y a controlar los golpes del corazón.
le había permitido entender por qué los hombres le tienen miedo a la muerte. ¿Ah? O sea, le está comparando el miedo que le causaba su primera mujer, ¿no? Como se sentía intimidado, y está comparando ese miedo con el de la muerte. Estaba tan ensimismado que ni siquiera comprendió la alegría de todos cuando su padre y su hermano alborotaron la casa con la noticia de que habían logrado vulnerar el cascote metálico y separar el oro de Úrsula. Mientras el padre José Arcadio y el hijo Aureliano estaban en una aventura del oro, una aventura alquímica, este hombre estaba viviendo toda su primera aventura sexual. El otro hijo, José Arcadio. En efecto, tan complicadas y perseverantes jornadas lo habían conseguido. Úrsula estaba feliz y hasta dio gracias a Dios por la invención de la alquimia, mientras la gente de la aldea se apretujaba en el laboratorio y le servían dulce de guayaba con galletitas para celebrar el prodigio, y José Arcadio Buendía les dejaba ver el crisol con el oro rescatado, como si se acabara de inventarlo. De tanto mostrarlo, terminó frente a su hijo mayor, que en los últimos tiempos apenas se asomaba por el laboratorio. Puso enfrente a sus ojos el mazacote seco y amarillento y le preguntó: ¿qué te parece? José Arcadio sinceramente contestó: mierda de perro. Su padre le dio con el revés de la mano un violento golpe en la boca que le hizo saltar sangre y lágrimas. Esa noche Pilar Ternera le puso compresas de arnica en la hinchazón, adivinando el frasco y los algodones en la oscuridad, y le hizo todo lo que quiso sin que él se molestara, para amarlo sin lastimarlo. Lograron tal estado de intimidad que un momento después, sin darse cuenta, estaban hablando en murmullos. Quiero estar solo contigo, decía él. Un día de estos le cuento todo a todo el mundo y se acaban los escondrijos. Ella no trató de apaciguarlo. Sería muy bueno, dijo. Si estamos solos, dejamos la lámpara encendida para vernos bien, y yo puedo gritar todo lo que quiera sin que nadie tenga que meterse, y tú me dices en la oreja todas las porquerías que se te ocurran. Esta conversación, el rencor mordiente que sentía contra su padre y la inminente posibilidad del amor desaforado le inspiraron una serena valentía. De un modo espontáneo, sin ninguna preparación, le contó todo a su hermano. Se pone bueno. Al principio, el pequeño Aureliano solo comprendía el riesgo, la inmensa posibilidad de peligro que complicaba las aventuras de su hermano, pero no lograba concebir la fascinación del objetivo. Todavía no entendía. Poco a poco se fue contaminando de ansiedad. Se hacía contar las minuciosas peripecias, se identificaba con el sufrimiento y el gozo del hermano, se sentía asustado y feliz. Lo esperaba despierto hasta el amanecer, en la cama solitaria que parecía tener una estera de brasas, y seguían hablando sin sueño hasta la hora de levantarse, de modo que muy pronto padecieron ambos la misma somnolencia. Sintieron el mismo desprecio por la alquimia y la sabiduría de su padre, y se refugiaron en la soledad. En la soledad. Se refugiaron en la soledad. Creo que es la primera vez que encontramos la palabra soledad en 100 años de soledad. Como vamos viendo cómo cobra importancia la soledad. Estos niños andan como surumbáticos, decía Úrsula. Deben tener lombrices. Les preparó una repugnante pócima de paico machacado, que ambos bebieron con imprevisto estoicismo, y se sentaron al mismo tiempo en sus vacinillas 11 veces en un solo día. Y expulsaron unos parásitos rosados que mostraron a todos con gran júbilo, porque le permitieron desorientar a Úrsula en cuanto al origen de sus distraimientos y languideces. Aureliano no solo podía entonces entender, sino que podía vivir
como cosa propia las experiencias de su hermano, porque en una ocasión en que éste explicaba con muchos pormenores el mecanismo del amor, lo interrumpió para preguntarle ¿qué se siente? José Arcadio le dio una respuesta inmediata. Es como un temblor de tierra. El jueves de enero, a las 2 de la madrugada, nació Amaranta. Antes de que nadie entrara en el cuarto, Úrsula la examinó minuciosamente. Era liviana y acuosa como una lagartija, pero todas sus partes eran humanas. La primera hija de José Arcadio, es una niña, y se llama Amaranta, ténganlo presente. Aureliano no se dio cuenta de la novedad sino cuando sintió la casa llena de gente. Protegido por la confusión, salió en busca de su hermano, que no estaba en la casa desde las 11, y fue una decisión tan impulsiva que ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse cómo haría para sacarlo del dormitorio de Pilar Ternera. Estuvo rodando la casa varias horas, silbando claves privadas, hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar. En el cuarto de su madre, jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de inocencia, encontró a José Arcadio. Úrsula había cumplido apenas su reposo de 40 días cuando volvieron los gitanos. Eran los mismos saltimbanquis y malabaristas que llevaron el hielo. A diferencia de la tribu de Melquiades, habían demostrado en poco tiempo que no eran heraldos del progreso, sino mercachifles de diversiones. Inclusive cuando llevaron el hielo, no le anunciaron en función de su utilidad de la vida de los hombres, sino como una simple curiosidad de circo. Esta vez, entre muchos otros juegos de artificio, llevaban una estera voladora, pero no la ofrecieron como un aporte fundamental al desarrollo del transporte, sino como un objeto de recreo. La gente, desde luego, desenterró sus últimos pedacitos de oro para disfrutar de un vuelo fugaz sobre las casas de la aldea. Amparados por la deliciosa impunidad del desorden colectivo, José Arcadio y Pilar vivieron horas de desahogo. Fueron los novios dichosos entre la muchedumbre y hasta llegaron a sospechar que el amor podía ser un sentimiento más reposado y profundo que la felicidad desaforada pero momentánea de sus noches secretas. Pilar, sin embargo, rompió el encanto, estimulada por el entusiasmo con que José Arcadio disfrutaba de su compañía. Equivocó la forma y la ocasión. De un solo golpe le echó el mundo encima. Ahora sí eres un hombre, le dijo. Y como él no entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó letra por letra. Vas a tener un hijo. Oh. La descendencia de José Arcadio, el fundador, la estamos viendo acá, y es de su hijo José Arcadio, con una relación no legítima con una mujer que lee las cartas. José Arcadio no se atrevió a salir de su casa en varios días. Le bastaba con escuchar la risotada trepidante de Pilar en la cocina para correr a refugiarse en el laboratorio, donde los artefactos de alquimia habían revivido con la bendición de Úrsula. José Arcadio Buendía recibió con alborozo al hijo extraviado y lo inició en la búsqueda de la piedra filosofal que había por fin emprendido. O sea, su hijo, que duró desaparecido por allá en su aventura sexual, de repente volvió y José Arcadio dijo: oh, bienvenido, ven y te enseño a hacer oro. Imagino que no tenía ninguna sospecha de lo que se venía. Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera voladora que pasó veloz al nivel de la ventana del laboratorio, llevando al gitano conductor y a varios niños de la aldea que hacían alegres saludos con la mano, y José Arcadio Buendía ni siquiera la miró. Déjenlos que sueñen, dijo. Nosotros volaremos mejor que ellos, con recursos más científicos que ese miserable sobre camas. Esto es símbolo total del realismo mágico. Hay un evento mágico que es el hecho de que ellos trajeron una alfombra voladora. Primero porque, como decían antes, no lo usaron como un transporte público que fuera totalmente útil, no, era una atracción. Y segundo, él lo ve y dice: eso no es nada.
nosotros vamos a tener algo más sorprendente todavía. O sea, a ese evento mágico no se le da tanta importancia, se vuelve algo normal. Eso es lo que sucede en el realismo mágico. A pesar de su fingido interés, José Arcadio no encendió nunca los poderes del huevo filosófico, que simplemente le parecían un frasco mal hecho. No lograba escapar de su preocupación, perdió el apetito y el sueño. Sucumbió al mal humor, igual que su padre, ante el fracaso de alguna de sus empresas, y fue tal su trastorno que el propio José Arcadio Buendía lo relevó de sus deberes en el laboratorio creyendo que había tomado la alquimia demasiado a pecho. Aureliano, por supuesto, comprendió que la aflicción del hermano no tenía origen en la búsqueda de la piedra filosofal, pero no consiguió arrancarle una confidencia. Había perdido su antigua espontaneidad. De cómplice y comunicativo se hizo hermético y hostil, ansioso de soledad, moribundo por un virulento rencor contra el mundo. Una noche abandonó la cama como de costumbre, pero no fue a casa de Pilar Ternera, sino a confundirse con el tumulto de la feria. Después de deambular por entre toda suerte de máquinas de artificio, sin interesarse por ninguna, se fijó en algo que no estaba en juego. Una gitana muy joven, casi una niña, agobiada de abalorios, la mujer más bella que José Arcadio había visto en su vida. Estaba entre la multitud que presenciaba el triste espectáculo del hombre que se convirtió en víbora por desobedecer a sus padres. El hombre está esperando un hijo y acaba de quedar enamorado nuevamente. José Arcadio no puso atención mientras se desarrollaba el triste interrogatorio del hombre víbora. Se había abierto paso por entre la multitud hasta la primera fila en que se encontraba la gitana y se había detenido detrás de ella. Se apretó contra sus espaldas. La muchacha trató de separarse, pero José Arcadio se apretó con más fuerza contra sus espaldas. Entonces ella lo sintió. Se quedó inmóvil contra él, temblando de sorpresa y pavor, sin poder creer en la evidencia. Por último volvió la cabeza y miró con una sonrisa trémula. En ese instante, dos gitanos metieron al hombre víbora en su jaula y lo llevaron al interior de la tienda. El gitano que dirigía el espectáculo anunció: «Y ahora, señores y señoras, vamos a mostrar la prueba terrible de la mujer que tendrá que ser decapitada todas las noches a esta hora durante 150 años, por castigo por haber visto lo que no debía». José Arcadio y la muchacha no presenciaron la decapitación. Fueron a la carpa de ella, donde se besaron con una ansiedad desesperada mientras se iban quitando la ropa. La gitana se deshizo de sus corpiños superpuestos, de sus numerosos pollerines de encaje almidonado, de su inútil corsé alambrado, de su carga de abalorios, y quedó prácticamente convertida en nada. De tantas cosas que se quitó no quedó nada. Era una ranita lánguida, de senos incipientes y piernas tan delgadas que no le ganaban en diámetro a los brazos de José Arcadio, pero tenía una decisión y un color que compensaban su fragilidad. Sin embargo, José Arcadio no podía responderle porque estaba en una especie de carpa pública, por donde los gitanos pasaban con sus cosas de circo y arreglaban sus asuntos, y hasta se demoraban junto a la cama a echar una partida de dados. La lámpara colgaba en la vara central iluminada todo el ámbito. En una pausa de las caricias, José Arcadio se estiró desnudo en la cama, sin saber qué hacer, mientras la muchacha trataba de alentarlo. Una gitana de carnes espléndidas entró poco después, acompañada de un hombre que no hacía parte de la farándula, pero que tampoco era de la aldea, y ambos empezaron a desvestirse frente a la cama. Sin proponérselo, la mujer miró a José Arcadio y examinó con una especie de fervor patético su magnífico animal en reposo. «Muchacho», exclamó, «que Dios te la conserve». ¿Qué es esto?
La compañera de José Arcadio le pidió que los dejaran tranquilos, y la pareja se acostó en el suelo, muy cerca de la cama. La pasión de los otros despertó la fiebre de José Arcadio. Al primer contacto, los huesos de la muchacha parecieron desarticularse con un crujido desordenado como el de un fichero de dominó, y su piel se deshizo con un sudor pálido, y sus ojos se llenaron de lágrimas, y todo su cuerpo exhaló un lamento lúgubre y vago olor de lodo. Pero soportó el impacto con una firmeza de carácter y una valentía admirables. José Arcadio se sintió entonces levantado en vilo hacia un estado de inspiración seráfica, donde su corazón se desbarató en un manantial de obscenidades tiernas que le entraban a la muchacha por los oídos y le salían por la boca traducidas a su idioma. Era jueves, la noche del sábado. José Arcadio se amarró un trapo rojo en la cabeza y se fue con los gitanos. Se fue. José Arcadio se fue. Se fue de Macondo. Estaba esperando un hijo de Pilar Ternera, y se fue de Macondo, enamorado de una gitana. Cuando Úrsula descubrió su ausencia, lo buscó por toda la aldea. En el desmantelado campamento de los gitanos no había más que un reguero de desperdicios entre las cenizas todavía humeantes de los fogones apagados. Alguien que andaba por ahí buscando abalorios entre la basura le dijo a Úrsula que la noche anterior había visto a su hijo en el tumulto de la farándula, empujando una carretilla con la jaula del hombre víbora. «Se metió de gitano», le gritó ella a su marido, quien no había dado la menor señal de alarma ante la desaparición. «Ojalá fuera cierto», dijo José Arcadio Buendía, machacando en el mortero la materia 1000 veces machacada y recalentada y vuelta a machacar. «Así aprenderá a ser hombre». Eso fue todo lo que dijo su padre. Eso fue todo lo que dijo José Arcadio cuando supo que José Arcadio, su hijo, se había ido de Macondo. Que se vaya para que aprenda a ser hombre. Úrsula preguntó por dónde se habían ido los gitanos. Siguió preguntando en el camino que le indicaron y creyendo que todavía tenía tiempo de alcanzarlos. Siguió alejándose de la aldea, hasta que tuvo conciencia de estar tan lejos de que ya no pensó en regresar. José Arcadio Buendía no descubrió la falta de su mujer sino a las 8 de la noche, cuando dejó la materia recalentándose en una cama de estiércol, y fue a ver qué le pasaba a la pequeña Amaranta, que estaba ronca de llorar. En pocas horas reunió un grupo de hombres bien equipados. Puso a Amaranta en manos de una mujer que se ofreció para amamantarla, y se perdió por senderos invisibles en pos de Úrsula. Aureliano lo acompañó. Unos pescadores indígenas, cuya lengua desconocían, le indicaron por señas al amanecer que no habían visto pasar a nadie. Al cabo de 3 días, la búsqueda inútil, regresaron a la aldea. Úrsula se perdió en la selva buscando a José Arcadio. Se fue buscando a José Arcadio, que le dijeron que se había ido con los gitanos, y no ha vuelto. El tiempo puso las cosas en su puesto. José Arcadio Buendía y su hijo no supieron en qué momento estaban otra vez en el laboratorio, sacudiendo el polvo, prendiendo fuego al atanor, entregados una vez más a la paciente manipulación de la materia dormida desde hacía varios meses en su cama de estiércol. Hasta Amaranta, acostada en la canastilla de mimbre, observaba con curiosidad la absorbente labor de su padre y su hermano en el cuartito enrarecido por los vapores del mercurio. En cierta ocasión, meses después de la partida de Úrsula, empezaron a suceder cosas extrañas. Un frasco vacío que durante mucho tiempo estuvo olvidado en un armario se hizo tan pesado que fue imposible moverlo. Una cazuela de agua colocada en la mesa de trabajo hirvió sin fuego durante media hora hasta evaporarse por completo. José Arcadio Buendía y su hijo observaban aquellos fenómenos con asustado alborozo, sin lograr explicárselos, pero interpretándolos como anuncios de la materia.
Un día la canastilla de Amaranta empezó a moverse con un impulso propio y dio una vuelta completa en el cuarto, ante la consternación de Aureliano, que se apresuró a detenerla. Pero su padre no se alteró, puso la canastilla en su puesto y la amarró a la pata de una mesa, convencido de que el acontecimiento esperado era inminente. Fue en una ocasión cuando Aureliano le oyó decir: si no temes a Dios, témele a los metales. De pronto, casi 5 meses después de su desaparición, volvió Úrsula. Bravo, volviste, Úrsula. No podía ser que se hubiera perdido. Yo dije, ¿en qué momento se perdió esta mujer? Pero ya volvió. 5 meses después. Llegó exaltada, rejuvenecida, con ropas nuevas de un estilo desconocido en la aldea. José Arcadio Buendía apenas si pudo resistir el impacto. ¿Era esto?, gritaba. Yo sabía que iba a ocurrir. Y lo creía de veras, porque en sus prolongados encierros, mientras manipulaba la materia, rogaba en el fondo de su corazón que el prodigio esperado no fuera el hallazgo de la piedra filosofal, sino la liberación del soplo que hace vivir los metales, ni la facultad de convertir en oro las bisagras y cerraduras de la casa, sino lo que ahora había ocurrido, el regreso de Úrsula. Sin esa mujer, ese hombre no puede hacer nada. La casa deja de funcionar, además. Sí, es lo único que pudo pensar cuando su hija estaba volando por el cuarto fue amarrarla a la pata de la mesa. Allí la falta de Úrsula. Pero ella no compartía su alborozo. Le dio un beso convencional, como si solo hubiera estado ausente más de 1 hora, y le dijo: asómate a la puerta. José Arcadio Buendía tardó mucho tiempo para restablecer la perplejidad cuando salió a la calle y vio la muchedumbre. No eran gitanos, eran hombres y mujeres como ellos, de cabellos lacios y piel parda, que hablaban su misma lengua, y se lamentaban los mismos dolores. Traían mulas cargadas de cosas de comer, carretas de bueyes con muebles y utensilios domésticos, puros y simples accesorios terrestres, puestos en venta sin aspavientos por los mercachifles de la realidad cotidiana. Venían del otro lado de la ciénaga, a solo 2 días de viaje, donde habían pueblos que recibían el correo todos los meses y recibían las máquinas del bienestar. Úrsula no había alcanzado a los gitanos, pero encontró la ruta que su marido no pudo descubrir en su frustrada búsqueda de los grandes inventos. Sí, señor. Úrsula descubrió población, mientras que José Arcadio en todo el primer capítulo se la pasó buscando por un lado, por el otro, de una forma y de otra, cómo salir de ahí, cómo encontrar la civilización, y no lo logró. Úrsula salió y se perdió y lo encontró. Y estaba a solo 2 días de Macondo. Y hasta ahí llega el segundo capítulo de 100 años de soledad, en el que vimos los amores de José Arcadio hijo. Ya entramos más en la vida de los hijos de José Arcadio padre. Entonces nos hablan de José Arcadio, de Aureliano, de la personalidad que tiene cada uno, de las historias, aventuras románticas que tiene José Arcadio y además su partida de Macondo, ¿no? Y su relación en primer lugar con Pilar Ternera, a la cual deja embarazada, y después pasionalmente con una gitana con la cual decide abandonar Macondo, de buenas a primeras, sin decir nada a nadie, ni siquiera a Aureliano, que era su confesor. Y por el otro lado tenemos a Aureliano, que en el futuro va a ser el coronel, Aureliano Buendía, en este momento en una actitud más bien pasiva, tranquila, mostrándose seguidor de su padre, del conocimiento de la alquimia, y también amigo de su hermano, pero no logró ser tan fuerte como para retenerlo o causar su confidencia. Vamos a ver qué pasa más adelante. Y la partida de Úrsula, ¿no? Se perdió Úrsula y volvió a su casa. Allí quedamos, en Cas. Esto es, por ahora, el segundo capítulo de Cas. Gracias a los que acompañaron, gracias a los que apoyan este proyecto. Pásenlo a otras personas que puedan estar interesadas. Un abrazo, buena energía,
buena voluntad, vamos para adelante, vivamos bien nuestros momentos y nuestro presente. Un abrazo para todos.